Hola, ¿qué tal? Soy Martín Berlanga y estas son las noticias del mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Arrancó hoy en la ciudad de Nueva York el plan de seguridad que busca acabar con la violencia en el metro de la Gran Manzana. Para ello, han blindado con más efectivos sus estaciones y vagones. Estados Unidos advierte que Rusia tiene una lista de activistas, periodistas y políticos a quienes pudiera asesinar, torturar y encarcelar en campamentos en el momento de invadir Ucrania. Tenemos lo último. Y activistas proinmigrantes y religiosos se unen en Chicago para alzar la voz por los millones de inmigrantes que viven en las sombras. Le reclaman a Biden la prometida reforma migratoria. Merecido recibimiento en Guanajuato al patinador Donovan Carrillo como un héroe. Fue vitoreado en su tierra tras su memorable participación en los Juegos Olímpicos de Beijing. La diplomacia internacional utiliza todos los recursos a esta hora para evitar lo que muchos consideran inevitable, la invasión rusa a Ucrania. Estados Unidos dice tener información creíble sobre planes para asesinar periodistas, políticos y activistas en caso de una invasión. Simultáneamente, siguen en marcha los preparativos militares para dicha acción. Nos vamos con Cristina Londoño hasta Washington para saber en qué punto se encuentra esta crisis. Saludos, Cristina, cuéntanos. Así es, Martín, muy buenas tardes. Bueno, la preocupación está al máximo. Llevamos poco menos de una semana diciéndoles que la invasión rusa de Ucrania podría darse en los próximos días, pero hoy tenemos una escalada en esa advertencia de dos altos funcionarios de la administración Biden que dicen que esa invasión podría empezar en cuestión de horas. Es feriado, pero en este día del presidente Joe Biden amaneció a reunirse con sus más altos funcionarios de defensa. Esto en momentos en que el cruce de fuego entre separatistas rusos y el ejército ucraniano se ha incrementado. El temor es que las más de 1.500 explosiones registradas este fin de semana sean ya el inicio de la guerra. Separatistas prorrusos han estado evacuando a sus partidarios. Aseguran que Ucrania avanza una campaña genocida en su contra. El ejército ucraniano lo niega, pero acepta que ya está respondiendo al fuego con fuego. Any military operation of the size, scope, and magnitude of what we believe the Russians are planning will be extremely violent. It will cost the lives of Ukrainians and Russians, civilians and military personnel alike. Estados Unidos está advirtiendo además que Rusia tiene una lista de activistas, periodistas, políticos e incluso de personas LGBTQ en Ucrania a las que podría asesinar, torturar y encarcelar en campamentos en el momento de invadir ese país. No habrá invasión y esos no son nuestros planes, dijo el embajador ruso en Estados Unidos, al igual que Vladimir Putin, negando que tengan intenciones bélicas. Estados Unidos dejando muy en claro que creen que la orden de invadir a Ucrania ya fue dada y que el proceso está en marcha, pero la administración Biden dice que no va a detener sus esfuerzos diplomáticos hasta que los tanques no estén avanzando y empiecen a llover las bombas y los misiles. Martín. El mundo a la expectativa. Gracias, Cristina. Una mayor presencia policial y de brigadas de trabajadores especializados en salud mental ha comenzado a ser visible hoy en el metro de Nueva York. Ambos grupos forman parte del ambicioso plan de seguridad que busca acabar con la violencia en los andenes y vagones de dicho sistema de transporte. Muchos de los delitos son cometidos por personas sin hogar, por los que buscan erradicar su presencia en las instalaciones del metro. Los usuarios aplauden la aplicación de este plan. Y nunca nos habíamos visto tan solitarios como estos últimos 4 años. Ojalá y sea cierto que la policía llegue, porque por ejemplo hoy voy tarde, pero siempre normalmente paso 4:30 por acá. Esto está repleto de gente de la calle, habitantes, la ciudad sucia, se orinan por donde sea, el peligro, no se puede dormir en un tren. El otro día me dormí y me sacaron el teléfono. He visto muchas cosas. ¿Por qué? Por falta de la policía. 6 apuñalamientos ocurridos con pocas horas de diferencia durante el fin de semana dejan clara la necesidad de estas medidas. 5 de ellos ocurrieron tan solo el sábado y los lesionados tuvieron que recibir asistencia hospitalaria. Este lunes en Chicago, los bomberos sofocaban las llamas de un incendio en una cervecería que, según las autoridades, se desató en una zona residencial antes de extenderse a otros edificios. En las redes sociales emergieron comentarios de usuarios que dicen haber escuchado una fuerte explosión. Hasta el momento no se han reportado lesiones y se desconoce la causa del incendio.
Y hoy Día de los Presidentes en Chicago, la pastora Emma Lozano y activistas de la coalición Right to Family hacen un llamado a la Casa Blanca para que haga realidad la tan esperada y prometida reforma migratoria. Esta vez emplazan al gobierno a través de las cartas de niños que suplican que no deporten a sus padres. Rubén Pereira, desde la Ciudad de los Vientos, nos informa. Adelante, Rubén, te escuchamos. ¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte. Me encuentro con la activista Elvira Arellano, quien hace 15 años inició el movimiento Santuario aquí en Chicago para evitar su deportación. Y hace 15 años, precisamente su hijo Saúl, quien tenía 8 años, acudió a Washington y le entregó una carta al presidente George Bush para evitar la deportación de su mamá y de otros inmigrantes. Ahora le toca a Emiliano, quien tiene 8 años, hijo también de Elvira, quien el próximo mes piensa ir a Washington a entregarle una carta también al presidente Biden para evitar la deportación de millones de inmigrantes en este país. Precisamente, pues esto lo van a conocer hoy, que es el Día de los Presidentes. Elvira, coméntanos sobre pues el viaje que hará tu hijo a Washington a entregarle esta carta al presidente Biden. En este día conmemorativo del Día de los Presidentes, queremos informar a la comunidad de que vamos a viajar a Washington para pedir al presidente Biden que pare las deportaciones, que utilice su poder y que tanto el Congreso como el Senado pues aprueben una reforma migratoria que dé protección a los 11 millones de personas indocumentadas que estamos en este país. Somos trabajadores esenciales y necesitamos vivir en este país. Saúl, ¿tú te acuerdas cuando tenías 8 años y le entregaste esa carta al presidente Bush? ¿Qué recuerdas tú de ello? Me recuerdo que tenía mucho miedo, pero era con el mensaje claro que queríamos que las deportaciones paren. Y ahora, 15 años después, con mi hermano vamos a seguir con ese mismo mensaje, que las familias debemos de estar juntas y que tenemos el derecho de estar juntos. Entonces, con ese mensaje vamos a Washington para asegurar que Biden mantenga a nuestras familias juntas. Bueno, pues ahora le tocará al pequeño Emiliano llevar esa carta al presidente Biden. Y repito, pues este llamado lo hacen el día de hoy, que es el Día de los Presidentes. Es un llamado a el gobierno federal pues a que haga algo por los millones de indocumentados en este país y evitar sus deportaciones. Por lo pronto es todo, Martín. Regreso contigo. Los niños se vuelven hombres y no hay reforma. Gracias, Rubén. En California, las autoridades que investigan el fatal accidente de helicóptero ocurrido el sábado en Newport Bay han identificado a Nicholas Vela, de 44 años de edad, como el policía que falleció cuando la aeronave cayó al mar. Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, el piloto hizo una breve llamada para informar que el helicóptero estaba experimentando problemas mecánicos y luego volvió a hacerlo para decir que iban a estrellarse. El otro oficial que sobrevivió el accidente ya fue dado de alta del hospital. Entre tanto, en Miami, Florida, ya recuperaron el fuselaje del helicóptero que se estrelló también el pasado sábado, pero horas antes, en una playa de Miami Beach. Según la policía, 2 pasajeros fueron llevados al hospital en condición estable. El piloto no sufrió heridas serias y las pesquisas sobre las causas del siniestro siguen su curso. La variante Omicron ha causado más muertes en Estados Unidos que la ola de Delta. Cifras publicadas por The New York Times estiman que esos fallecimientos por Omicron fueron un 17% más que las muertes ocasionadas por Delta. Pese a estas alarmantes estadísticas, son más los estados que siguen relajando las restricciones y obviando las advertencias del Dr. Fauci sobre que estabilizar las restricciones del COVID-19 tan rápido sería muy arriesgado y echaría por tierra los avances que hemos logrado en contra de la pandemia. Muchos residentes de la ciudad mexicana de Tijuana han dejado de cruzar la frontera para ponerle gasolina a sus vehículos como acostumbraban a hacer. 3 días consecutivos de aumento de precios en el condado de San Diego tienen la culpa. Y es que los combustibles allí alcanzaron en las últimas horas un récord histórico con casi $5 por galón. El precio promedio ha aumentado 18 veces en los últimos 20 días. En México fue despedida Valeria Landeros, la universitaria de 24 años asesinada en Zacatecas, víctima de la narcoviolencia. Familiares y amigos y numerosos residentes de su natal Nieves asistieron a la misa y posterior entierro de sus restos en el Panteón Municipal. El estado de Zacatecas vive inmerso en una espiral de violencia que mantiene aterrorizada a la población. Protegidos por militares y policías, residentes de una de las zonas afectadas tuvieron unas pocas horas para recoger de sus casas abandonadas sus pertenencias.
El escándalo de la Casa Gris de Houston, Texas, parece ser la turbulencia más fuerte que ha enfrentado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que envuelve a su hijo mayor. Isa Osorio nos tiene desde México los nuevos detalles de este escándalo que crece como bola de nieve. Adelante, Isa, te escuchamos. Así es, Martín, se han dado a conocer los contratos de arrendamiento que supuestamente probarían que no hubo conflicto de interés entre el hijo mayor del presidente López Obrador y la empresa Baker Hughes, relacionada y ligada a contratos con la empresa Pemex. Esos documentos probarían la validación del contrato de arrendamiento entre la esposa del hijo del presidente y la dueña de la ahora llamada Casa Gris. Pero esos documentos aún deben de ser confirmados, es decir, la validación del contrato y del pago mensual que se dieron en la fecha en la que dura el contrato, porque al parecer la operación no fue registrada en el sistema que utilizan los agentes de bienes raíces en Texas. El hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador fue acusado hace unos días de haber cometido presunto conflicto de interés tras darse a conocer que habitaba una casa en Houston, Texas, misma que es propiedad de un ex ejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual tiene contratos con Pemex. Además, la Fiscalía General de la República ya inició una carpeta de investigación por los delitos relacionados por posibles hechos de corrupción del hijo del presidente. No hay ningún problema. Todos debemos comparecer ante la autoridad. Lo cierto, Martín, es que este tema ya lleva poco más de 3 semanas en la agenda del país. El mismo tiempo que el presidente López Obrador ha utilizado para atacar al periodista que dio a conocer esta investigación. Es la información, regreso contigo. Gracias, Isa. Isa Osorio informando. En México, ante un auditorio repleto de seguidores en el Palacio de los Deportes de la capital, la banda Caifanes recordó con imágenes y sentidas palabras a los periodistas Margarito Martínez, Lourdes Maldonado y Benjamín Morales, asesinados recientemente en ese país. También rindieron tributo a las víctimas del feminicidio en las últimas décadas. Vamos a Perú, donde están en alerta por el aumento de migrantes venezolanos llegando ilegalmente a ese país. La policía peruana se ha movilizado tratando de detener a los coyotes que proliferan en las casi 100 millas de frontera compartida con Ecuador. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, a Perú llegaron más de 1 millón de venezolanos. Un 50% tramitó su estatus de refugiado, mientras que el resto no ha regularizado su situación. Noticias Telemundo Investiga reveló este mes que la actual administración estaba deportando migrantes venezolanos a través de terceros países. Un migrante venezolano nos narra su historia de los maltratos recibidos al llegar a su natal Venezuela. Damián Bonmatí nos tiene un adelanto de lo que podemos ver esta misma tarde a las 6:30, 5:30 del centro. Adelante, Damián, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy aquí en Noticias Telemundo vivimos el reencuentro de una familia inmigrante después de 8 meses. Su hijo fue deportado de manera sigilosa a su país y nos cuenta que ahí las autoridades venezolanas lo recibieron con maltrato y persecución. Ahí empezó la película de terror. Llegó una persona y me agarra del cuello y me obliga, me forcejea el cuello para poner mi cabeza entre mis rodillas. Se me acerca y me dice, si te mueves, te mato. Y sí, es emocionante, pero también importante. Ricardo era una de las decenas de venezolanos deportados a través de República Dominicana. Unas expulsiones que el gobierno de Biden había criticado, pero que demostramos aquí en Noticias Telemundo que seguía haciendo. Se lo contamos todo y verán este reencuentro emocionante a las 6:30, 5:30 si están en el centro en Noticias Telemundo. Muchas gracias, estaremos pendientes. El patinador mexicano Donovan Carrillo fue recibido como un verdadero héroe a su regreso a casa, su tierra México, tras su memorable participación en los Juegos de Beijing. Una multitud de personas lo vitorearon en el aeropuerto de Guanajuato, donde acudieron para mostrarle su admiración. Carrillo, de 22 años, hizo historia en Beijing 2022 al ser el primer mexicano en disputar la final de patinaje artístico sobre hielo en unos Juegos Olímpicos.
Muy contento de poder compartir ahora con León toda la experiencia de haber estado en Beijing, el ver a tantas personas que quiero, mi familia por supuesto. Con la culminación de Beijing estoy muy motivado, estoy muy contento de poder buscar también un ciclo nuevo de 4 años más con la mira en Milán 2026 y yo creo que se vienen cosas muy padres de las cuales también me emociona mucho hablar. Aunque no logró hacerse de una medalla, Donovan ya es visto como toda una celebridad tras alcanzar el lugar número 22 de la competición olímpica. Antes de él, ningún mexicano había competido por esa presea. ¡Qué orgullo! Y otro orgullo. El maratonista mexicano Germán Silva cumplió el domingo con su meta de llegar al Caribe mexicano como parte del Pinole, el proyecto que comenzó en la frontera norte del país y tras recorrer 3.100 millas en menos de 4 meses, ahí lo ve usted, corriendo, algunas veces caminando, Silva lo hizo para mostrar al mundo las zonas menos conocidas de su tierra. Para mí es un récord, rompí muchos récords en el camino. El último que rompí fue que en 7 días corrí 60 kilómetros diarios, 420 kilómetros en una semana. El mexicano conquistó el maratón de Nueva York en 1994 y 1995. Fue el segundo medio maratón de Oslo en 1994 y sexto en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Desde aquí lo felicitamos por esta importante proeza. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.